Tenemos el video. Estábamos hablando de las pulsiones sexuales, estamos hablando de aquello a lo cual se enfrentan también los sacerdotes, que forma parte de este escenario de la discusión entre el celibato y los casos de abusos sexuales que se han conocido en nuestro país. Es a raíz de ello que llegamos a este testimonio de jóvenes que fueron parte de un seminario y que lo abandonaron producto de su condición de homosexuales. Este es lo que nos han contado y les reitero, están sus identidades protegidas. Bueno, yo provengo de una familia católica, estudié en colegio católico y terminó el colegio a los 18 años, decidí entrar al seminario después de un tiempo de discernimiento con un sacerdote con el que íbamos conversando el tema. Él también creía que yo tenía vocación, me acompañó. Al seminario lo tiene que presentar a uno un sacerdote, no es que llegue uno como si nadie diga quiero ser cura, sino que te presenta un sacerdote que te ha hecho un acompañamiento desde antes. Y después de eso uno postula a través de exámenes psicológicos y también de entrevistas con un sacerdote, con dos sacerdotes en este caso, y después de un tiempo en que se conversa el tema, ellos te dan la aceptación, o también está el caso que te digan que no o que espere el tiempo. Yo entré teniendo 18 años, salí en diciembre de cuarto medio y en marzo entré al seminario y estuve 6 años en el seminario. ¿Y tú? Yo no provengo de una familia muy católica, pero mi deseo de ser sacerdote siempre estuvo marcado por el testimonio de un buen sacerdote que me acompañó y supo guiar mi vocación con un gran sentido social de ayudar a los demás, de que pudieran conocer a Jesús, de que lo quisieran seguir, y por lo tanto, después de un tiempo de discernimiento, también entré al seminario donde estuve también bastante tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo? Estuve 8 años. Bueno, yo me di cuenta a raíz de, estando ya en el seminario, a raíz de un compañero que empezó a hacerme insinuaciones. Y a raíz de eso, yo podría haberme negado al tema, pero me di cuenta que era una situación que se me hacía agradable. Tenía en ese momento 19 años, y ante eso empezó una especie de relación con este compañero, lo cual duró muy poco. Sí, yo tuve la confianza de poder hablarlo con los sacerdotes del seminario, ante lo cual ellos me acompañaron, fui enviado al psicólogo y empecé un proceso en el fondo, no de negación, pero sí de poder acompañar este tema para ver si era debido a mi madurez, debido a qué situación. En el fondo es un proceso de acompañamiento, o sea, pueden haber muchas cosas que vayan junto con esto. Sin yo, en ese sentido, saber nada de nadie, o de que esto fuera una cosa general, no, yo no tengo esa experiencia de que haya descubierto que era algo que se diera en el seminario, sino que por eso yo sentí que tenía que decirlo y hacerme acompañar yo, porque era algo que me estaba pasando a mí. Claro. Sí. ¿Y la primera reacción de cuando tú le cuentas a tu guía o al sacerdote? No se impresionó, sí me acogió, que yo eso lo agradezco, pero de todas maneras uno siente que no tiene las herramientas para decirte, sabes que tú eres homosexual y los sacerdotes no pueden ser homosexuales, o decirte, sabes que tú eres homosexual y quizás prohibiéndote de ciertas cosas sí puedes ser sacerdote. O sea, no están las herramientas para eso. Entonces, ante eso, ellos recurren a especialistas externos y todo, que quizás no es el mejor acompañamiento de cómo a uno te pueden enfocar, porque también el psicólogo que te acompaña es un psicólogo que tiene la visión de la iglesia y que está, entre comillas, pagado por el seminario o la institución en que tú estás. ¿Y tú, tu proceso interno en el fondo de salirte, tuvo que ver con tu descubrimiento de ser homosexual? No, en el fondo yo salí del seminario y después de haber salido del seminario con los años, con el tiempo, asumí que era homosexual. Pero internamente yo creo que, y para ser honesto, creo que siempre lo supe, digamos. Pero no lo ejercí ni tampoco lo externalicé de manera que la gente lo supiera, sino más bien lo guardé para mí y con el tiempo después yo lo asumí. Uno cuando entra al celibato ya tiene conocimiento de que en esta opción que está tomando, así como el casado toma la opción por vivir con una persona y serle fiel a esa persona, idealmente, uno cuando entra al seminario también sabe que cuando hace el ingreso al seminario ya se está entregando de una manera en la cual va a tener que ser célibe. Y dentro del seminario, cuando uno ingresa al seminario, se empieza un proceso formativo con respecto al celibato.
¿ya? Entonces a los seminaristas se les explica, se les muestra, digamos, que es una virtud evangélica, el celibato en virtud del servicio del evangelio, del anuncio de la palabra de Dios, porque da mayores libertades, digamos, tanto espirituales como físicas, para poder ejercer el futuro ministerio. Y también se hace en algunos casos acompañamiento psicológico para las personas que puedan presentar algún tipo de dificultad en el proceso del celibato, porque obviamente la naturaleza humana no es perfecta y cualquier persona podría caer, digamos, o dejar de vivir un periodo de tiempo en algún momento el celibato, y para eso necesita una asistencia especial, psicológica y también espiritual. Pero no hay una fórmula, creo yo, que sea perfecta para que una persona pueda toda la vida vivir el celibato. Tarde o temprano, alguna persona que haya estado en el sacerdocio o que se formó en el seminario o en alguna casa de religioso puede caer, digamos, y no cumplir el celibato, producto de una debilidad personal, producto de que tiene un problema afectivo, sexual, o simplemente porque se siente solo. Hay muchos sacerdotes hoy día en el mundo y en Santiago y en la iglesia de Santiago también, que se sienten muy solos, muy abandonados, ya sea por la autoridad de la iglesia, ya sea porque llegan a su casa y están solos, no tienen una compañía, no tienen una mujer con quien conversar, y se presentan múltiples dificultades en la vida sacerdotal que podrían hacer que una persona encuentre afecto en otra. Eso es muy normal y es muy natural que así ocurra. O sea, los sacerdotes no en ningún momento son infalibles ni pueden ser perfectos frente a lo que es natural, el desarrollo de la sexualidad y de la afectividad. Lo único que el seminarista y el sacerdote hace es tomar esas fuerzas afectivas sexuales y dirigirla hacia un objetivo que en este caso es la misión sacerdotal en virtud de servir a los demás y de servir a Dios, que es un principio supremo o sobrenatural, como queramos llamarlo. Hasta ahí el relato de los ex seminaristas. Quiero agradecerles, por cierto, que hayan tenido la valentía también de dar a conocer su testimonio. Evidentemente ellos nos han pedido proteger su identidad y es por eso que las condiciones de la grabación son las que ustedes acaban de ver. Padre, lo primero que le quiero preguntar es respecto a aquellos que son postulantes a sacerdotes y que son homosexuales. ¿Ellos no pueden continuar con su proceso formativo? Bueno, la Iglesia dice al respecto, hay un documento del año 2005, en que dice, bueno, toda persona que quiere ser sacerdote tiene que formarse para vivir en el celibato. Y para eso hay algo, dijeron los ex seminaristas ahí, de cómo el proceso de acompañamiento espiritual, psicológico, para ir justamente conociendo e integrando su propia sexualidad. Si alguien considera que no puede vivir el celibato, que necesita tener vida sexual activa con una pareja, sea heterosexual, sea homosexual, no es evidentemente el camino. Entonces nosotros ayudamos a hacer el discernimiento para que evidentemente no siga en el camino de la formación sacerdotal. Ellos también señalaban ahí que, de acuerdo a lo que ellos ven, tarde o temprano alguien puede caer. Usted, padre, ¿cuántos años lleva de sacerdocio? 22 años. 22 años. Y hasta el momento, para usted, esta opción de el celibato ¿ha sido una carga muy difícil de llevar? Evidentemente eso implica renuncia. Renuncia a la posibilidad de tener una familia, de posibilidad de tener una pareja, y eso para mí ha sido un hecho bastante real y bastante claro. Sin embargo, yo me siento con la vida muy satisfecha, muy contento por el sacerdocio que he llevado. Estaría en el 20,8% de los chilenos que dijeron que tienen su vida satisfecha. Yo realmente me siento muy contento porque he experimentado que mi vida de celibato se articula por no tener una vida de familia, no por no tener una pareja, se articula porque yo me he sentido conquistado por Dios y a Él le respondo. Yo he experimentado que yo he sido amado por Dios y día a día soy amado por Él, así como todas las personas podrían experimentar eso, y me alegraría mucho que todos lo experimentaran, y que mi vida célibe tiene sentido en la medida que puedo ayudar a otro a descubrir ese rostro benévolo y amoroso de Dios para toda la humanidad. El que se hayan conocido casos de sacerdotes que abusaron de menores, de sacerdotes que tuvieron relaciones homosexuales, siendo sacerdotes, implica que estas medidas de control que se toman previo en la formación han fallado. Bueno, esto es un camino que se hace todos los días.
así como decía Rafaela, que la sexualidad va articulándose de distintas formas durante el desarrollo de la persona humana. Claro. Aquí, esto no es una fórmula, esto es un desarrollo en que día a día yo le respondo al Señor con mi vida y con mi afectividad y con mi sexualidad para ser coherente a la opción de vida. Y efectivamente puede que algunos hayan tenido algunas caídas, y ha ocurrido, ¿no es cierto? Pero yo no distinguiría, haría dos cosas totalmente distintas, entre lo que es un abuso sexual de menor de edad, claro, que es una cosa gravísima, con un involucramiento afectivo que pueda tener con un adulto. O sea, son situaciones distintas, creo yo, ¿no? Entonces, me parece que es importante. Usted me decía que tenía este libro. Claro. Que esto es un estudio hecho, mandado a hacer por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, sobre los temas de abusos sexuales en sacerdotes desde el año 1950 al año 2010. Este es el mejor estudio que hay en el mundo sobre este tema en abuso sexual de menores. Y fue encargado a un organismo externo, que es un instituto de criminología que se llama John Jay College, que depende de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y hace un análisis este instituto, y con respecto al tema del celibato, concluye lo siguiente. Los factores que permanecieron durante el tiempo, tales como el celibato, no explican la crisis de los abusos sexuales que se tuvo en Estados Unidos. El celibato ha sido constante en la Iglesia Católica desde 11 siglos y podría no contar o ser significativo para la subida y subsecuente declino de casos de abusos sexuales desde los años 60 a los años 80. Efectivamente, en Estados Unidos al menos, el estudio que han hecho acá es que, como lo muestra esta gráfica, los abusos sexuales de menores... para que lo podamos ver por cámara. Ahí, no sé. Ahí. Los abusos sexuales de menores, ahí, aquí se ve, tuvieron un aumento importante hacia mitad de los 60 y un decrecimiento importante hacia mitad de los 80. Esta es la incidencia cuando se cometieron los abusos sexuales de menores por clérigos. Entonces, en todo este tiempo ha sido constante la ley del celibato y la praxis del celibato. Y aquí hay una variación, por lo tanto, no se puede establecer una relación causa-efecto sobre esta temática tan dolorosa y tan trágica. De acuerdo a los antecedentes entregados justamente por eso. Quiero agregar otro antecedente más que quizás puede apoyar la tesis que usted plantea y que se las voy a dejar al resto del panel. Philip Jenkins, profesor de Historia y Religión de la Universidad de Pensilvania, en un libro que es muy utilizado en estas materias, que se llama Pedofilia y Sacerdocio, Anatomía de una Crisis Social, señala que la pedofilia afecta solamente al 0.3% del total del clero católico. Dentro de la población mundial de abusadores sexuales, en general, menos del 2% corresponde a casos de sacerdotes católicos. Estas cifras son comparables a las estadísticas de hombres casados involucrados en actos similares. De esa manera, Philip Jenkins también relativiza la injerencia del celibato dentro de estas manifestaciones de sexualidad anormal por parte de algunos sacerdotes. Sí. Bueno, el señor Jenkins es citado también en este estudio. Es bien interesante, es un libro de 1996. Y él aborda el tema con respecto a las denominaciones protestantes. O sea, que son pastores no célibes, sino que son casados. Y es muy interesante porque él dice que en este libro, Pedophile and Priest, reporta que el 10% de los clérigos protestantes han estado involucrados en conductas sexuales erradas, de los cuales el 2 o 3% son abusadores sexuales de niños. Eso dice Jenkins en el año 1960. Eso es bien interesante lo que él señala. Vamos a seguir con este debate, con esta conversación. Recuerda que tu opinión también es muy importante esta noche en @mentiras_la_red con el gato hashtag debate celibato, tal cual aparece en pantalla. Te voy a contar, y ya vienen nuevas declaraciones del cardenal Medina de la entrevista que hicimos esta tarde, le voy a contar que si le digo a usted que piense en un auto de lujo, ¿en qué marca está pensando? Probablemente vamos a estar de acuerdo. Si le digo en un equipo de fútbol ganador, ¿en cuál está pensando? Si le digo en el mejor ron, ¿cuál es el que se le viene a la cabeza?
A mí también, ron Pampero, porque a la hora de compartir con mis amigos y familia, elijo siempre lo mejor. Ron Pampero añejo especial, ron Pampero añejo selección o ron Pampero aniversario. Ganar medallas es también parte de la tradición. Deja de tomar simplemente ron, toma ron Pampero y recuerda beber con responsabilidad. Ron Pampero nos permite también estar cada noche conversando de diversos temas acá en Mentiras Verdaderas. El cardenal Medina sigue conversando con nosotros. En esta oportunidad habla justamente sobre la homosexualidad y de qué manera se ve esto dentro de la formación católica. ¿Es posible que una persona homosexual acceda al sacerdocio? No. Precisamente me tocó a mí, cuando tenía un cargo de responsabilidad en Roma, contestar a una pregunta que me la planteaba un nuncio, si era posible ordenar gente homosexual. Yo le contesté con consulta a las otras autoridades que estaban, que en ese tiempo era el cardenal Ratzinger, contesté no. Ahora, en el asunto de la homosexualidad hay que hacer una distinción importantísima. Una cosa es la tendencia homosexual, otra cosa es la praxis homosexual, ¿verdad? La tendencia homosexual no sabemos de dónde viene y no es de sí una cosa que uno pueda calificar de pecaminosa. Es una tendencia que no sabemos dónde se origina. Otra cosa es la actividad homosexual. Ahora, en el caso del seminario, una persona con tendencia homosexual no debe ser admitida como candidato al sacerdocio porque no se sabe en qué momento esa tendencia va a pasar a ser actividad. A ser praxis. Ahora, una persona que tiene actividad homosexual, lo que es ante la moral una cosa inaceptable, lo dice la Santa Biblia en todas las formas imaginables. Una persona que tiene práctica homosexual está viviendo al margen de la moral y por lo tanto no puede ser ni sacerdote, ni siquiera un buen cristiano. Pero hay sacerdotes que han cometido abusos y también son de carácter homosexual y sin embargo la Iglesia los vuelve a acoger. Ahora, una persona que ya está ordenado sacerdote... El mismo sacerdote Caradima que hemos usado de ejemplo. Y que ya está ordenado sacerdote y que hay garantías serias de que no va a reincidir, la Iglesia podría autorizarlo a recuperar el ministerio. No es lo frecuente. No es lo frecuente porque la tendencia homosexual es muy fuerte. Es una tendencia más fuerte, diría yo, por lo que yo he visto a lo largo de mi larga vida, es más fuerte que la tendencia heterosexual. De hecho, entre personas homosexuales se dan con cierta frecuencia crímenes de orden pasional. Pero no me calza lo que usted señalaba, que una persona con una tendencia homosexual no puede ser parte de una formación sacerdotal. Porque es un riesgo muy grande. Sin embargo, sacerdotes ya formados que han pasado de la tendencia homosexual a la praxis homosexual, sí son mantenidos dentro de la Iglesia. Es decir, cuando eso se comprueba, habitualmente la Iglesia les exige que abandonen el ministerio. Ahora, pudiera haber algún caso en que hubiera una recuperación muy clara, muy patente, en que la Iglesia pudiera decir, sí, lo admito que vuelva a ejercer el ministerio. No conozco un caso en que eso se haya dado. Generalmente, cuando ha habido casos de ese tipo, se le ha dicho al sacerdote, mire, retírese del ministerio. ¿El sacerdote Caradima? Sí. Ahora, el sacerdote Caradima no se ha retirado del ministerio, pero él está con prohibición de ejercitar el ministerio. Puede celebrar misa privadamente en la capilla del convento donde él vive, etcétera. A pesar de haber cometido praxis homosexual. Claro, porque cualquier pecado que cometa una persona, si la persona tiene realmente un arrepentimiento y tiene el propósito de no reincidir, la Iglesia lo puede absolver y puede estar en gracia de Dios. Ahora, si dice yo no me voy a corregir,
ya estamos en un caso en que tampoco la Iglesia le puede dar Claro. el En este perdón de sus caso, pecados. en este caso, él no ha reconocido tampoco. Él no ha reconocido, cometido ya eso. ahí, como yo le dije antes, yo me acojo al respeto que debe su conciencia, ¿no es cierto? Yo no me puedo meter en su conciencia y en las cosas que él haya declarado. Entonces, desde el punto de vista de la Iglesia, la praxis homosexual es una inmoralidad. Así es. Inmoralidad que lo dice San Pablo. San Pablo dice en una de sus cartas, los homosexuales no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Eso significa que no tienen salvación? Es decir, se está refiriendo San Pablo a la praxis, a la práctica. No se está refiriendo a la tendencia. Claro, La tendencia es otra cosa. Sí. Puede ser inculpable. Y en el Antiguo Testamento está el famoso episodio de Sodoma y Gomorra, de donde nació el apelativo a la práctica homosexual de sodomía. Claro. ¿Verdad? De acuerdo a ese ejercicio lógico, entonces, el sacerdote Caraima es un inmoral. Yo no puedo decir que sea un inmoral porque yo ignoro si él se ha arrepentido, si él se ha confesado, si ha recibido la absolución, si celebra misa todos los días, no sé Claro. si lo hace todos los días, supongo que sí, es porque él ha Pero acudido la justicia sí dijo que había tenido prácticas Ya, homosexuales pero con una Hamilton. cosa es la justicia en el fuero externo La y humana. otra cosa es la justicia en el seno interno, en el fuero de la confesión. Para la Iglesia es más importante la justicia de la misma Iglesia, más que la justicia que nos rige a todos los la justicia ciudadanos. externa siempre tiene una cuota de posibilidad de error. Cuando un tribunal eclesiástico dicta una sentencia, no está cubierto de que no se puede equivocar, ¿no es cierto? Ahora, en el fuero interno, uno como sacerdote, si una persona viene a confesarse, hace fe en lo que la persona le dice. Y si él me miente, bueno, responderá delante de Dios, ¿no es Claro. cierto? Yo no soy Dios para juzgar de todas las circunstancias que pueda tener una persona. Declaraciones del cardenal Jorge Medina esta tarde en una entrevista que nos ha concedido en su casa particular. ¿Qué opinan nuestros panelistas de estas declaraciones que tienen que ver básicamente con el actuar homosexual dentro de la Iglesia Católica? Rafaela, habían sin duda algunas cosas que señalaba el cardenal respecto a esta relación de la homosexualidad que no te dejaron del todo conforme. O sea, más que dejarme conforme, no entiendo. No entiendo porque siento que su discurso es demasiado ambiguo. Encuentro que se contradice constantemente, encuentro que el nivel de libertad que quiere... A ver, la orientación homosexual no es sinónimo de abuso, de abusador sexual, ¿no? Nos queda claro en el caso, por ejemplo, un caso que yo recuerdo del Clinic que salió donde estaba el cura Jorge Baeza de Chillán, que había abusado de una mamá y 4 hijas, todas mayores de edad. O sea, el nivel de abuso de poder que tienen los sacerdotes es muy grande porque la gente que va a la iglesia, que va... ¿Cómo? Que pueden tener. El abuso que puede tener de poder. Claro. No que tengan necesariamente. Perfecto. Pequeña El corrección, poder que disculpa. tienen, no, está súper. El poder que tienen es muy grande, por lo tanto pueden abusar de él. Claro. ¿No? Entonces, cuando este hombre enjuicia, nuevamente, el tema del enjuiciar a las personas es algo que a mí me genera mucho dolor, me genera mucho daño porque somos, o sea, porque yo en mi parte soy una persona creyente, porque voy a iglesia, porque mis hijos fueron bautizados, porque tengo toda soy súper occidental, ¿no? Vengo de una familia muy católica, muy creyente. Entonces, el violentar la condición humana me parece que está muy inadecuado ya a esta altura. El clasificar a los homosexuales, que fue la primera forma que la Iglesia trató de resguardar esto de los abusos sexuales, era que eran homosexuales. Esa fue la primera condición que dijeron. Después, ya cuando no eran homosexuales, cuando ya nos dábamos cuenta que también abusaban de mujeres mayores, de hombres menores, se cambia a que finalmente hay que volver a evaluar. Entonces, Cardenal Medina vuelve constantemente a este juicio donde todo lo que está fuera de su concepción de lo que es bien y mal está absolutamente muy malo, debe ser castigado, pero Caradima, al parecer,
pero es su amigo, puede dar misa, está tranquilito ahí viviendo con las monjitas. ¿Dónde están las otras personas que han tenido que hacer proceso? Estamos hablando, aparte, no de menores, con Caradima, no solamente estamos hablando de abuso sexual de menores, también estamos hablando de abuso sexual de personas mayores, que ahí tiene que ver con el abuso de poder que se genera por la confianza y por la distorsión. Entonces, me parece que si él va a generar esos juicios, tiene que generarlos desde una realidad, y una realidad que todos conocemos. No puede tratarnos ahora a la gente de que somos absolutamente como desconocedores de esta realidad. Padre, ¿por qué en el caso del sacerdote Caradima se le ha permitido seguir realizando el ministerio sacerdotal? Bueno, el sacerdote Caradima tuvo 2 juicios, ¿no es cierto? Civil, que se declaró que estaba prescrito el delito, pero se investigó y salieron una serie de situaciones de delitos. ¿Y se consideraron los delitos? O sea, los delitos ocurrieron, sin embargo estaban prescritos. Claro, desde el punto de vista civil. Claro. Desde el punto de vista canónico, la legislación eclesiástica da fechas de prescripción mucho más grandes e incluso puede levantar la prescripción. Entonces, en ese sentido, y esto se ha ido modificando justamente para resguardar y considerar mejor la atención a las víctimas, ¿no? En el caso de él se le dio una de las penas más graves que en este tipo de delitos se pueden dar al interior de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tiene cárceles, no puede encarcelar a una persona, pero a esta persona se le dijo, en razón de su edad y en razón de su estado de salud, de que tenía que permanecer, digamos, los últimos años de su vida en una actitud de penitencia para que pueda realmente convertirse de estos graves delitos que han sido demostrados tanto en el foro civil como en el foro eclesiástico. O sea, yo en eso personalmente a mí no me cae ninguna duda de que perpetró delitos gravísimos, tanto con menores como con adultos, que me parece que están muy bien descrito lo que tú decías, que son en el fondo expresión del abuso de poder que manipula conciencia. Eso es gravísimo, eso no tiene nada que ver con lo que es la condición sacerdotal. Y si han ocurrido estos casos, son una manera de desvirtuar un ministerio que está al servicio de la gente. Ahora, algunos dicen, ¿por qué no lo echaron del sacerdocio? Esa es la pena máxima. La máxima que se podría haber dado. ¿Qué hacemos con una persona que ha abusado de otras personas? Que lo dejamos libre, que puede... Aquí más o menos él tiene la prohibición de no seguir tratando con todos sus parroquianos. O sea, un corte con todas aquellas personas que fueron abusadas y que eventualmente pudieron haber sido abusadas. Expulsarlo del sacerdocio significa quién se hace cargo de él, incluso ante la eventualidad de que se puedan cometer nuevos abusos. También es una situación particularmente inapropiada. Marco Antonio está... Sí, respondiéndole al padre, lo que corresponde en estos casos es entregarlo a la justicia ordinaria. Ya la justicia ordinaria ya lo analizó. Pues. No, por eso digo, pero usted se pregunta en el caso específico de Caradima, ¿verdad? ¿Qué se hace con este pobre hombre, verdad? En fin, bueno, hay otros sacerdotes... No ha dicho pobre hombre. A ver, existe una comunicación que no es solo explícita, hay una comunicación también implícita, ¿ya? ¿Qué podemos hacer con este hombre? Bueno, entregarlo a la justicia ordinaria, insisto, pero recordemos que ¿Cómo se podría entregar a la justicia ordinaria en este caso si la justicia ordinaria dijo que ya estaba todo prescrito? Lo que ocurrió, por ejemplo, con el cura... No, pero en el caso Caradima. Por eso digo, ocurrió con un sacerdote que violó a niñas pequeñas en un colegio, el cura Tato me parece que era, el cura Tato, exacto, y él fue entregado, entiendo, a la justicia ordinaria. Y ahora está privado de libertad. Está en cárcel, claro. Está en cárcel, a eso me refiero, ¿ya? En este caso específico, ¿verdad? Porque recordemos que prescribió porque, como bien decía Rafaela, este señor no solo abusó de niños, sino también de adultos. Pero estos adultos fueron abusados previamente cuando eran pequeños, como el caso del médico, ¿verdad?, que hizo la denuncia. Y la denuncia, por lo demás, la hizo la esposa, primera esposa de este médico. Entonces, si la Iglesia, como dicen las víctimas, hubiese actuado de manera eficiente en el momento en que correspondía, probablemente no estaríamos en la situación que estamos en este minuto en que la justicia ordinaria prescribe este caso, ¿ya? Ahí le respondo, padre. Lo que quería aclarar es lo siguiente. Acá hay una confusión referida al celibato respecto a conductas de pedofilia que no van necesariamente de la mano. Lo que pasa es que los pedófilos, recordemos, tanto hombres como mujeres, ¿ya? Hace poco falleció una
una religiosa, Sor Paula. Sor Paula, exacto, que estaba justamente en un tema ahí en el tapete a propósito de abusos sexuales a niñas. Ella tenía una fijación ahí con las niñas. Lo que pasa es que los pedófilos, tanto hombres como mujeres, buscan espacios donde puedan estar cerca de niños y niñas para poder llevar a cabo, ¿verdad?, sus perversiones. Es una parafilia, digamos. En el caso de estos jóvenes que veíamos en la entrevista, ¿no?, estos seminaristas, la homosexualidad, que es una orientación, está lejos de la pedofilia. La pedofilia es un crimen que no va necesariamente a la mano, insisto, del ejercicio del celibato. Gracias, Marco Antonio. Vamos a seguir con esto. Nos quedan todavía algunos minutos para seguir escuchando. Tenemos la última parte de la conversación que tuvimos con estos seminaristas que relatábamos hace algún momento. Ahí va. Cuando uno sale del seminario se da cuenta de que sí, y en el ambiente homosexual se da cuenta que sí hay muchos ex seminaristas que son homosexuales, se da cuenta que hay muchos sacerdotes que sí son homosexuales y hay muchos sacerdotes que tienen pareja, ¿ya? Que eso no es una realidad que debemos tapar, digamos, que hay congregaciones que están atravesadas por el problema de la homosexualidad en su gran mayoría, digamos, que han tenido bastantes dificultades al respecto, y que en el fondo eso es una contradicción. ¿Y por qué lo digo? Porque la Iglesia critica, digamos, y considera que es pecado ejercer la homosexualidad, el ejercicio de la homosexualidad, ¿ya? No así el homosexual, salva a la persona, pero condena el acto homosexual. En virtud de eso, ahí hay una incoherencia porque hay un tema dentro de la Iglesia que no ha sido resuelto y no ha sido tratado. La Iglesia, la jerarquía de la Iglesia y quienes la componen no han visto este problema de cara y no han sido lo suficientemente honestos y claros para decirse a ellos mismos: tenemos seminaristas que sí son homosexuales, o tenemos un problema de que hay una cantidad importante de sacerdotes que ejercen la homosexualidad. Nosotros en algún momento hemos visto a sacerdotes en una discoteca gay, por ejemplo, hemos visto a sacerdotes que tienen pareja, nos ha tocado por la historia de la vida, pero eso no quiere decir que sean malas personas, ni tampoco sean abusadores de niños, como es un problema que se ha planteado ahora. Son dos cosas distintas. Ser homosexual y ser abusador son cosas distintas. Por lo tanto, la Iglesia debe hacer un ejercicio honesto, profundo y de una reflexión moral, teológica, que pueda dar cabida al tema de la homosexualidad. Los homosexuales son una gran mayoría dentro de la Iglesia y han encontrado en la Iglesia apoyo y acogida en muchos homosexuales, ya sea el arte, la cultura, la música. Ahí tenemos el mismo Vaticano, los pintores y un montón de los filósofos, historiadores, un montón de gente que ha sido homosexual y ha aportado a la cultura. Y ha sido apoyada por la Iglesia, pero no así abiertamente, sino que siempre ocultamente. Ahí hay una falta de transparencia, porque la tradición de la Iglesia Católica, al parecer, no le ha permitido a la Iglesia avanzar. Entonces el peso de la tradición tiene a los sacerdotes enquisolados en situaciones antiguas y en ritos antiguos que requieren hoy día una relectura para poder aceptar que dentro de su iglesia hay sacerdotes y seminaristas homosexuales, y que dentro de las personas como nosotros que vamos a misa probablemente hay muchos que son homosexuales y que buscan a Dios y que quieren recibir la comunión y que no son pecadores, porque son personas honestas, que trabajan, que aportan, que aman a los demás, que ayudan al prójimo, que son infinitamente generosas y que muchos de ellos han pasado por el seminario y han entregado su vida por Dios y por los demás. Por una parte, nosotros tanto culturalmente como país, todavía un país muy conservador, fuera incluso del tema eclesial, y también incluyó el tema eclesial, hay un temor a abrir ciertas puertas que en otros lugares ya se han abierto incluso dentro de la misma iglesia. Y que quizás aquí mismo en Chile ya también están. O sea, hoy día en la Universidad Católica existe un grupo que se llama Queer, que son estudiantes de la universidad que son homosexuales y tienen su grupo en que se pueden reunir en la universidad. Hay sacerdotes vinculados a ciertos grupos que acompañan homosexuales, principalmente algunos que nos sentimos cercanos a la iglesia pese a nuestra orientación sexual, pero que han abierto ciertas puertas. Hay teólogos, no en Chile, pero hay teólogos que también al hacer una relectura de ciertos textos bíblicos han encontrado también respuestas. O sea, es verdad que nunca claramente en el Evangelio o en el Antiguo Testamento Jesús condena la homosexualidad o se condena las prácticas de ese tipo.
Entonces yo creo que eso también es importante, saber que la iglesia en un sector con mucho temor y temblor acoge, pero el sacerdote que diga yo acojo homosexuales, yo dirijo espiritualmente homosexuales que de alguna manera, pese a su orientación, buscan a Dios, que es muy válido, sienten el temor de ser condenados o por la jerarquía o por otros sacerdotes por estar cumpliendo una misión que no debería ser para la iglesia. Parte de las declaraciones que nos daban estos ex seminaristas respecto a cómo las conductas homosexuales también se vivían en estos entornos. Voy a dar lectura a algunos de los tantos Twitter que han llegado esta noche. De verdad es un tema que a la gente le interesa porque se ha generado una gran oleada de mensajes. Me parece interesante este que es de Juan Carlos Cruz Teliú, uno de los creyentes del caso Caradima, de los que acusó. Dice, si a Caradima le dan penitencia y oración y vive en un hotel gracias a la iglesia después de abusar desde 1958. Y luego dice, ¿qué importan los gráficos? Los abusos que sabemos en Chile son después de los 80. Por favor, Fernando Ramos, se lo dirige a usted. Jimena Moreno Besa dice, muy interesante el programa. Felicito al padre por su feliz vida. La castidad no está en los genitales, sino en la mente. Por acá, Mauro Saavedra dice, recomiendo leer Devuélvanos la Iglesia de Cristo. José Quesada Barzúa dice, ¿por qué los curas ven tan malo el placer? ¿Qué modo tienen ellos para sentir placer? Reconozcan en parte ello. Por acá, Anita María Alcalde dice, el derecho canónico simplemente amonesta a los pederastas, no hay castigo como debiera ser. Ignacio La Vega Ete dice, soy católico ortodoxo de Chile y no estamos de acuerdo con el celibato, dado que no surgió como un tema canónico, sino económico. José Arellano escribe también en @mentiras_en_la_red, felicitaciones por el programa y agradezco la valentía del sacerdote de dar la cara, muy pocos hoy lo hacen. Por acá también. Mari Chilena dice, finalmente los abusos sexuales de los sacerdotes terminan protegidos por la iglesia. Una sensación que va quedando. Mauricio González dice, se agradece la opción de ver participar de esta clase de debate hecho con seriedad y un importante respeto. Por acá también. Claudio Rosas dice, sacerdotes deben ser condenados como cualquier ciudadano por casi 2000 años de abusos de todo tipo. Y Aileen dice, ni el diablo sería tan desgraciado para cometer estas aberraciones. Yo creo que él se tapa los ojos. Le quiero dar, ¿cuánto nos quedan? Un minuto a cada uno de ustedes para dar a conocer alguna orientación, alguna idea como para cerrar este debate. A mí lo que me gustaría como comunicarle a la gente principalmente es que esto de todas las denuncias que se han hecho en casos de abuso sexual en nuestro país tiene directa relación, yo creo que con varias cosas. Uno, en un momento se dejó la educación sexual en la familia, ¿no? La iglesia protegía eso por un lado, que son entidades súper importantes en este tema, y siento yo que ahora quien se debe hacer cargo de esto es el Estado. O sea, es muy importante tener en cuenta cómo en este momento no solamente se deben generar cada institución sus propias, digamos, normas y formas de cómo prevenir los abusos sexuales, sino que se deben generar políticas públicas en materia de educación y salud sexual para que las próximas generaciones y las de ahora, ¿no? Porque padres que no han sido educados en materia de salud sexual no pueden educar a niños también. Claro. Teniendo también la variable que sobre el 60% de los abusos sexuales son dentro de la familia. Entonces, en este minuto yo siento que es fundamental que a nivel de Estado se hagan cargo políticas públicas y que muchos de ciertos alcaldes lo están haciendo, como por ejemplo Carolina Toa, que está armando un programa muy bonito en la comuna de Santiago, que tiene que ver con esto. Perfecto, Rafael. Muchas gracias. Marco Antonio. Yo solicitaría a la jerarquía de la iglesia que se ocupen del padre Medina, porque creo que la verdad hace un tremendo daño a los católicos de este país, digamos, y probablemente del mundo. Escuchaba sus palabras en la última intervención y él hace una comparación entre la homosexualidad y los delitos de crímenes. Por lo tanto, él está haciendo un llamado, está incitando a la violencia en contra de hombres y mujeres homosexuales. Eso me parece criminal, ¿ya? Así como hay sacerdotes como este señor, que creo que la verdad es una... Yo soy católico y es una vergüenza para la Iglesia Católica, me parece que probablemente tiene demencia senil. Sin embargo, hay sacerdotes, como también religiosas, con una profunda vocación de servicio, y muchos de ellos conozco, y todos mis respetos, ¿verdad?, hacia ellos.
Muchas gracias, Marco Antonio Grez. Padre Fernando Ramos. Bueno, primero agradecer la oportunidad de poder expresar nuestra opinión con respecto al celibato y también con respecto a este grave problema que son los abusos sexuales de menores de edad. La semana pasada el fiscal nacional dijo que hay 120 colegios en la región metropolitana en que están en un proceso de esta naturaleza. Esto se está destapando una olla, creo que en nuestro país. El abuso sexual de menores de edad es un problema serio. El año pasado hubo en Chile 16.500 denuncias de delitos sexuales contra menores. Y como decía Rafaela, esto pasa en un porcentaje muy importante en familias, pero donde hay niños y donde hay jóvenes, existe la posibilidad de que ocurra eso. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que hacernos cargo de este problema. Como iglesia, nosotros somos con dolor lo decimos, también ha ocurrido al interior y estamos haciendo esfuerzos para que esto no vuelva a ocurrir y queremos manifestar nuestro compromiso de que efectivamente vamos incluso a perseguir cuando haya este tipo de delitos y a realizar sistemas de prevención que realmente permitan crear ambientes sanos y seguros para niños y jóvenes y para todo tipo de personas vulnerables. Muchas gracias, padre.